Ujú. Sin duda alguna tenemos que tener en cuenta esta decisión de Irán como una decisión que refuerza la soberanía de este país. Tenemos que tener claro que hasta ahora los organismos internacionales que se cargaban de supervisar el uso de la energía atómica en Irán han funcionado poco menos que como espías de Occidente, como espías de los enemigos de Irán, en algunos casos incluso facilitando información tanto a los Estados Unidos como al régimen genocida e infanticida de sionista. Por tanto, no debe extrañarnos esta toma de decisión. Irán lo que está poniendo encima de la mesa es que estos organismos internacionales ya no funcionan, realmente nunca han servido a los intereses de una comunidad global, sino que funcionan como un organismo totalmente supeditado al interés de Washington, a los intereses imperialistas. Por tanto, ahora encima de la mesa hay dos alternativas. O por un lado, se tienen que crear nuevas estructuras internacionales que funcionen como contrapeso a las ya existentes, o tendremos que intentar reformar, poner encima de las mesas un camino alternativo que nos lleve a que los organismos internacionales ya existentes funcionen realmente de un modo democrático. Esto parece difícil cuando a día de hoy todavía Estados Unidos sigue intentando que estos organismos se supediten totalmente a sus designios. Con Libia sucede también en las operaciones de desestabilización que han sufrido pueblos como el venezolano, como el cubano, y sucedió también en Ucrania, en donde un golpe de Estado y un posterior ataque de falsa bandera nos ha llevado a una guerra de la OTAN contra la Federación Rusa. Y lo que sucede a día de hoy en Irán es otra vez este mismo mecanismo, este mismo modus operandi del imperialismo en el que se acusa a otros pueblos de intentar cometer crímenes, de suponer una amenaza para el orden internacional, pero que lo que realmente está en juego es que a Estados Unidos, al imperio, le molestan los pueblos que defienden su soberanía, que defienden que sus recursos son para sus ciudadanos. Le molestan todos aquellos pueblos que no están totalmente supeditados a los intereses del imperio. Y esto ha sido así a lo largo de la historia. Lo que estamos contemplando a día de hoy es como son muchos los pueblos, son muchos los gobiernos que han dicho ya basta. El ejemplo de la Revolución cubana, el ejemplo de Venezuela ha sido seguido también por una clara toma de posición del gobierno de la Federación Rusa y en este caso también por una clara toma de posición de Irán que ha dicho ya basta a un profundo cinismo en el que el único país que ha utilizado bombas nucleares contra la población civil, que no es otro que Estados Unidos, y un régimen infanticida y genocida como el de Israel, que tiene armas nucleares sin supervisión alguna, parecen acusar a Irán de lo que ellos mismos están cometiendo. Por tanto, lo que estamos viendo es el despertar de muchos pueblos que ya no están dispuestos a seguir supeditando sus acciones, a seguir supeditando el interés de sus propias poblaciones a los designios del imperialismo. Ahora lo que no tiene que renunciar Irán es a la voz de sus ciudadanos, es decir, a la voz del pueblo de Irán. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones a este respecto. Nosotros podemos dar ciertas apreciaciones, podemos dar nuestra opinión como analistas, pero lo que sin duda es básico es que Irán siga tomando sus propias decisiones, escuchando a su pueblo. Y ese pueblo que ha visto como la amenaza sionista y la amenaza del imperialismo los ha golpeado una y otra vez cuando ellos buscaban sentarse a la mesa de negociación, estoy seguro que tendrá claro que tiene que defender su programa misilístico, tiene que defender a sus Fuerzas Armadas y si decide que tiene que llevar adelante un programa nuclear no solo con fines pacíficos, sino también con fines defensivos, que al fin y al cabo son pacíficos también. Irán en ningún momento desarrollará un arma nuclear para intentar agredir a los pueblos vecinos ni para intentar agredir a ningún otro pueblo, pero si considera que necesita desarrollar esa tecnología nuclear para defenderse de la amenaza imperialista y la amenaza sionista, pues a los hechos me remito. Está claro que esto es una amenaza que ellos tienen que tener en cuenta y que tienen que tomar las medidas para intentar evitar que lo que ha sucedido en Libia, lo que ha sucedido en Siria, vuelva a suceder en Irán. Es el propio imperio el que fuerza a otros pueblos a hacer uso de la fuerza, porque el único lenguaje que entiende el imperialismo es el de la fuerza, el de los pueblos que firmemente le plantan cara a los esfuerzos bélicos del imperio.
Bien, en mi opinión, hablamos antes de que existen dos alternativas posibles. Por un lado, podría intentarse reformar las estructuras ya existentes, las estructuras internacionales, como puede ser la ONU, pero personalmente esta alternativa la considero sumamente difícil. Los intereses occidentales, los intereses del imperialismo jamás van a ceder el dominio que tienen sobre estas instituciones. Por tanto, tenemos que comenzar ya a pensar en crear otras estructuras. Ese mundo multipolar que comienza a nacer tiene que dar un paso al frente y empezar a demostrar con la praxis de que se pueden crear otras estructuras, otros organismos en los que los pueblos puedan negociar de tú a tú, con respeto, sin imposiciones de ningún tipo. Y por otro lado, hablando de los llamados a la paz, yo considero que está bien hablar de paz, pero está bien hablar de paz cuando lo primero que se tiene claro es que los pueblos tienen derecho a defenderse y tienen derecho a defenderse también utilizando al pueblo en armas, utilizando la vía armada. No podemos hablar de paz en Palestina, no podemos hablar de paz para Irán o no podemos hablar incluso de paz para Venezuela mientras contemplamos cómo el imperialismo intenta imponer la solución armada. Lo primero que tenemos que hablar es del derecho de los pueblos a defender su soberanía, sea por el medio que sea. Y una vez que comprendamos esto y se respete la soberanía de todos los pueblos de este mundo, entonces ahí sí podremos hablar de paz. Pero mientras siga existiendo un matón, pueblos que se consideran elegidos por Dios y que están dispuestos a cometer genocidios para borrar del mapa a otros pueblos, nunca podremos hablar de paz.